con nosotros el secretario de Hacienda, todo estaba al día, el Coquito, ven para acá, tengo conmigo, voy ahora a pasar con él, pero secretario, todo lo que hicimos, el Coquito estaba registrado, tenía el sello, también el Pitorro es ilegal. Bueno, realmente tiene que cumplir con unos grados y unos requerimientos, ¿verdad? Ante el No nos pongamos técnicos, ¿es legal o no es legal? Dímelo. Sí. Todo va a ser depende. Yo sé que... Todo va a ser depende. Para rayos falta, no. O sea, si emborracha sí y si ajuma no. O sea, ¿cómo funciona? Mira, tienen que cumplir con unos requerimientos, obviamente de notificar al Departamento de Hacienda, de presentar cuáles son las cualidades, ¿verdad? En este caso, el grado de alcohol, el porcentaje de alcohol que tiene, y esto se les pide una autorización. Hay pitorros que pueden ser legales, otros que no. Pero yo creo que más la actividad, más que crearlo... Ok, pero espérate, si yo cogí ron que pagó, sí. ¿verdad? Ron que pagó, y lo he hecho, y he hecho el coco del apellido ese de todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabes? Fue ahí, le he hecho. ¿Y lo haces para tu consumo? Y luego ahora, no, y lo vendo. No, si es para mi consumo estamos conscientes. Y lo vendo porque yo tengo la mezcla perfecta en grado ahí, y ya esto pagó impuestos, porque ron pagó impuestos, sí. O vodka, o ¿es legal o no es legal? En teoría hay que notificar al Departamento de Hacienda y hay que tener una licencia para hacer ese proceso. Pero si lo haces para... Pues lo que estaba diciendo, tomamos agua en Aguadilla, lo que había era agua, para más nadie, no había más nada, así que... ok, secretario, ahora vamos a ver, ayer Daniel Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, estuvo con nosotros y básicamente nos planteaba que el Departamento de Hacienda no había entregado una información en específico, que quizás había habido un sobrepago de créditos, en el crédito por trabajo. Vamos a verlo. Algo que nos extraña es que el secretario había salido en mayo diciendo: el desembolso asciende a 860 millones. Nuestras proyecciones en diciembre del 2021 decían unos 850. Perfecto, más o menos cuadra. Cuando nos envían los datos en agosto, después de las planillas, nos vienen una inversión de unos 1.049 millones y en lugar de 500.000 familias, 640.000 familias. Y decimos, algo está pasando, pedimos explicaciones, ¿qué ocurre? La información es importante, son 4 millones de observaciones y nos comentan, no, esto es lo reclamado, lo que la gente reclama, no lo que yo he desembolsado. Y bueno, yo necesito lo he desembolsado, ¿verdad? Seguro. Y ahí empiezan correos arriba y abajo y esto acaba en los tribunales, en verdad, el juez Anthony Cuevas, y de hecho... El juez lo que dice es, se vira a Hacienda y le pregunta, ¿ustedes tienen el gasto evaluado de esto? No lo tengo. Ok. ¿Lo tienen o no lo tienen, secretario? Claro que sí. Y esto se ha divulgado no tan solo en el periódico El Vocero antier, sino que también se ha publicado en otros foros. La desestimación de la demanda fue clara. Y el juez determinó que el Departamento de Hacienda sí había cumplido con los requerimientos de información, que la ley, su espíritu no es crear un interrogatorio eterno de parte de las personas que solicitan la información a los funcionarios públicos. Pero en esencia, el Departamento cumplió y de hecho el mismo juez reconoce que fuimos más allá y que respondimos a gran parte de sus preguntas. Pero más que la demanda, ¿verdad?, que ya fue desestimada, nosotros sabemos que el programa de crédito por trabajo es un programa bien complejo, no tan solo para divulgar y hacer que las personas radiquen su solicitud a través de la planilla, sino también en el manejo de esto. Inicialmente, cuando se legisló, la propuesta del señor gobernador costaba como unos 800 millones de dólares. Eso es lo que se le envía a la Asamblea Legislativa. En el proceso de la Asamblea Legislativa se hacen unas enmiendas que se amplía el alcance de crédito por trabajo. Y yo creo que son dos fundamentales, tanto el alcance a los pensionados como a los menores de 26 años que actualmente tienen una exención. En ese momento... ¿Qué es la especulación? Perdóname, que gente de menos de 26 años que recibe un crédito, porque si tú tienes, ¿verdad?, joven empresario de menos de 26 años y un crédito básicamente contributivo, sales bien económicamente, no pagas impuestos para fines prácticos, que quizás se le pagó también adicional otro crédito más. ¿Eso fue lo que pasó o eso no pasó? No, eso no pasó, pero es porque está facultado en ley. O sea, no es un asunto que choca con la ley, del income tax. Se lleva estas enmiendas y yo levanto bandera, tanto a la Junta de Supervisión Fiscal como a la Asamblea Legislativa, y digo, estas enmiendas yo creo que pueden exceder las proyecciones. En aquel momento la Junta, yo creo que subestimó el alcance del Departamento de Hacienda en cuanto a llegar a las masas a través de la plataforma Suri y entendían que no íbamos a llegar a las expectativas de erradicación de planillas. Nosotros estábamos seguros que eso iba a ocurrir, pero por otra parte sabemos que teníamos la sanidad financiera de poder absorber cualquier exceso reclamaciones por encima de los 802 millones de dólares. Que fueron finalmente 1.054 millones de dólares, de los cuales 1.033 corresponden a reintegro como tal. O sea que personas
que esto es bueno. O sea, más personas solicitaron el crédito por trabajos, lo cual significa que trabajaban. Claro. Y se erogó ese fondo. O sea que hubo un pago de 1.054 millones a gente que porque trabajan te premio. Sí, gran parte de eso fue un pago porque fueron reintegros, pero hay otra porción minúscula, menos de 1%, que corresponde a reducción de carga contributiva. Recordemos que esto es un crédito contributivo y que primero reduce tu contribución adeudada y posteriormente, si hay un excedente, se le reintegra a las personas. Hay un espacio como unos 20 millones de dólares que realmente fue una reducción de la carga contributiva y el resto, que es casi 99%, fue realmente un reintegro. Ahora bien, y quiero... O sea, que es bueno que estamos hablando de premiar al trabajador, que es lo que sí, históricamente hemos criticado, que se le da más chavos ¿verdad? A la gente para no trabajar. Aquí sí es un crédito para el que trabaja. O sea, aquí sí le dio 1.000 millones de dólares al trabajador, a gente que está trabajando. Ok, claro. Esta fue la gráfica que ellos presentaban ayer y planteaba que específicamente aquí personas básicamente independientes e individuos pudieran tener mucho más pagos más o menos de lo que requiere la ley. Y aquí es donde yo digo que tal vez la persona que vino acá, el señor Santamaría, tal vez no tiene el beneficio de estudiar esto por las horas que requiere o tal vez no tiene el asesoramiento en cuanto a los conceptos contributivos. El primer error que yo veo aquí es que utiliza la figura de ingreso bruto ajustado. Te voy a dar un ejemplo. Los ingresos de pensiones y los ingresos exentos para los jóvenes de 26 años no forman parte del ingreso bruto ajustado. Forman parte del ingreso bruto ganado, que es la figura que realmente se utiliza para computar el crédito por trabajo. Por eso puedes ver aquí, por dar un ejemplo, esta línea donde él puntualizó que estos podían ser pagos incorrectos, donde personas pudieron recibir, como se ve aquí, $6.500, a pesar de no haber generado ingresos, haber recibido $6.500, pues sí, incluye, por darte un ejemplo, y te lo entrego, Jay. Son 3 ejemplos. Obviamente se borró la información confidencial y la información, ¿verdad?, de los contribuyentes. Sí, pero ejemplifica. 3 jóvenes que tenían 26 años o menos, que generaron ingresos exentos que no figuran como parte del ingreso bruto ajustado, pero sí forman parte del ingreso bruto ganado, que es la base que se utiliza para computar esto. Yo voy a tener que chequearlo ahorita, por si acaso. No, claro. Así que ciertamente cuando vemos esto, sabemos que los datos son los datos, pero hay que usarlos en el contexto correcto. Y por eso ayer me llamó la atención cuando ya se estaba hablando categóricamente ya sea de fraude o de pago incorrecto, entendemos que no necesariamente es propio. Nosotros creemos que... Cuando se habló de fraude y no fue espacio abierto, fui yo el que preguntó, en específico no era de este crédito, era de las personas que estaban solicitando el Child Tax Credit, que hay un montón de personas que falsificaron nombres, por así decirlo, o sea, que solicitaron dependientes que no le correspondían. Y esto es lo que pasa históricamente en Puerto Rico, donde anteriormente, y sabemos que esperemos que esta vez no, en Estados Unidos, como personas en Puerto Rico no lo pedían, pues lo pedían allá. Y ahora pues aparecía como que pedían allá el menor que vive en Puerto Rico, y entonces cuando aparecía el de aquí también chocaban. Claro. Eso estuvo ocurriendo, by the way, secretario. No sé pudo ocurrir, obviamente hay gran parte que lo maneja el IRS. Obviamente nosotros hemos recibido quejas de parte de personas, pero le corresponde, ¿verdad?, ya sea al IRS o incluso al FBI, porque puede haber robo de identidad, a que en efecto tomen jurisdicción sobre esto. Lo importante de esto es que lo que debemos celebrar es que el Departamento de Hacienda introdujo un crédito por trabajo que excedió las expectativas que se podían tener de terceros, porque nuestra economista desde el inicio me dijo, secretario, con estas enmiendas aquí hay $1 billón que se va a erogar a los participantes. Nosotros sabíamos que teníamos el dinero, teníamos la liquidez y obviamente procedimos a ponerle los chavitos en las cuentas de banco de las personas. La pregunta es para el año que viene, porque ahí no lo han enmendado. ¿Hay los chavos para el año que viene? Y Pues, ya la Junta de Supervisión Fiscal está haciendo los ajustes en el plan fiscal para incrementar esa reserva en el plan o esa proyección, acomodarla a lo que es la realidad. Ellos subestimaron el alcance que tiene el Departamento de Hacienda en la vida de las personas. Y es que el Departamento de Hacienda, a través de la digitalización y lo que vivimos a través del COVID, ha reducido esa brecha que hay entre Hacienda y los contribuyentes. A los contribuyentes hoy se les hace mucho más fácil radicar una planilla, incluso que con el IRS en muchas instancias. Y yo creo que ese proceso de digitalización, de cerrar esa brecha, eso es lo que hace que más personas radiquen planilla. Me van a regañar aquí, se me acabó el tiempo hace rato, pero sí quería hacerte esta pregunta. O sea, sí ocurrió el fenómeno de que mucha más gente entonces radicó planilla gracias a que hay ahora unos créditos por trabajar, unos créditos por dependiente. O sea, sí hay más gente radicando planillas. Hay más personas radicando planillas, pero estas desviaciones
a nosotros no nos parecen correctas cuando se utiliza una base que no es la base que se utiliza para computar el crédito por trabajo. Y ahí es donde creemos que es desacertado, ¿verdad?, este modelo con el cual se trató de plantear que el Departamento de Hacienda no estaba trabajando correctamente. Ok, esto fue por si acaso lo que presentó ayer Espacios Abiertos. Con mucho gusto, Daniel Santamaría Otts puede decirme si quiere, y si quieren hablarlo, con mucho gusto dedicamos un programa completo. Mi recomendación es que hay que dedicar muchas horas de análisis a esto y también asesorarse bien, ¿verdad?, antes de llegar a conclusiones incorrectas como a nuestro juicio fue en este caso. Ok, gracias, secretario. No, gracias a ustedes por la Daremos oportunidad. seguimiento a este asunto. Gracias. Ok, cambiamos el tema, secretario. Si me puede poner esto ahí. Sí, Gracias. Perdón.